Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes tenga cada una de ustedes, preciosas mujeres conforme al corazón de Dios. Nuevamente estamos en un programa donde pues el propósito es de conocer cada día más de la palabra de nuestro amado Señor Jesús y que también saber cuáles son los propósitos que nuestro Padre Celestial tiene para cada una de nosotros y cada uno de los que nos están sintonizando en esta preciosa tarde. Como ustedes recordarán, pues hemos tocado un tema bastante interesante relacionado con cómo enfrentar o cómo nosotros podemos manejar lo que es el acoso sexual. Y pues el día de hoy nos toca cómo enfrentar el acoso sexual en su tercera parte, ¿verdad? Porque nos quedó pendientes por ahí algo todavía. Y pues hoy pues tengo la bendición de tener aquí a unas lindas siervas de Dios, ¿verdad? También que tenemos el mismo sentir de servirle al pueblo del Señor. No solo al pueblo del Señor, también a todo el pueblo de Guatemala, ¿verdad? De nuestra bella nación. Entonces, para iniciar nuevamente vamos a leer, ¿verdad? En el libro de Romanos 13, del 1 a 5, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hablábamos realmente el problema tan serio que hay en cuanto al acoso sexual, que tiempos anteriores pues era más dado en lo que era el sexo femenino. Sin embargo, pues ahora sabemos que hemos llegado a tiempos tan feos, tan difíciles, que pues ahora pues el acoso puede ser también dirigido a alguna persona de sexo masculino también, ¿verdad? No solo niñas, no solo jovencitas, sino que también niños y jóvenes varones. En Proverbios 31, 8 y 9 se nos dice: levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y los necesitados. Y nos manda claramente a defender a los indefensos y exigir justicia. Definitivamente hablábamos en la semana pasada respecto a que muchas veces, yo les decía, es muy alto el índice de abuso sexual en nuestro país, de aquellos que son, que han sido demandados, pero hay quienes no demandan, sino que simplemente se queda tapadito, escondidito. Y hay mucho. ¿Por qué? Por el temor que ha habido en el corazón de las personas involucradas en llegar a la justicia, a la autoridad, las autoridades, y hacer una denuncia como debe de ser. Bueno, voy a presentar a las hermanitas que tengo aquí antes de continuar, ¿verdad? Y pues tengo aquí a Nancy López. Nancy, bienvenida. Gracias, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí poder estar nuevamente aquí con Pastora, con ustedes, con este tema y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos guíe y que sea también de bendición para ustedes y aprender cada día más. Gloria a Dios. Y tengo también la bendición de que hermana Silvia Vázquez Calderón, ella es abogada y pues ella trabaja
en casos muy, muy delicados en cuanto a este tipo también de problema, que no es específicamente solo eso, ¿verdad? Pero sí se mira mucho eso también, ¿verdad? Ella es juez de primera instancia en adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, pues ella pues ha visto casos, le ha tocado juzgar casos, ¿verdad? Y entonces, pues el día de hoy, pues el Señor ha permitido que esté con nosotros para aportar lo que de gracia le ha sido dado, ¿verdad? Muchas gracias, pastora. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Sí, yo desde hace 18 años soy juez. Llevo ya una trayectoria bastante grande, ¿verdad?, dentro del organismo judicial. Y estos temas han aumentado, como bien lo dice la pastora, ¿verdad? La gente no denuncia por la misma ignorancia también, ¿verdad? El pudor, porque cuando tocamos el tema de la intimidad, de la sexualidad, esto nos da vergüenza. Da vergüenza denunciar y que todos sepan qué es lo que sucedió. Pero muchas gracias por esta oportunidad. Estamos para servirles. Sí, definitivamente, como nos hablaba acá el Proverbios que acabo de leer, ¿verdad? Y aquí claramente la palabra nos manda a defender a los indefensos y exigir justicia, dice aquí, ¿verdad? Como pueblo de Dios debemos tener esa función de proteger. Y sí se da porque fíjate que como iglesia a nosotros recurren muchos casos, ¿verdad? No solo de mujeres adultas, sino que de adolescentes también, que están siendo acosadas sexualmente. Hablábamos la semana pasada en los trabajos, ¿verdad?, en los centros de estudio, y aún puede ser, es increíble, pero aún puede ser dentro de las mismas iglesias. Entonces es un problema que no podemos ocultarlo, ni podemos hacernos los de la vista gorda, porque realmente es algo que se está dando y que como pueblo de Dios nos toca a nosotros también batallar en contra de esas cosas. El caso del abuso sexual, las víctimas posiblemente han sido forzadas a guardar silencio, porque como tú dices, la vergüenza. La vergüenza, y que no sé, como cristianos sabemos que se mueven una serie de situaciones, no solamente en lo natural, sino que también en lo espiritual. Entonces la persona tiende a tener vergüenza por lo que sucedió, pero el agresor muchas veces la intimida y la amenaza, ¿verdad? Entonces aquí se juegan diferentes situaciones, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacerte, Nancy, una pregunta. ¿Cómo crees tú que podemos nosotros superar este tipo de situaciones cuando estamos bajo este ataque? Cuando estamos en la iglesia, pues pedirle al Señor, ¿verdad?, por medio de la administración, porque por medio de la administración pues uno limpia su alma, la ministra y trae paz. Amén. Confesarlo, ¿verdad? Porque cuando se queda uno callado es como un peso que lleva uno en los hombros, que en algún momento, si uno no lo habla, el cuerpo también lo llega a expresar, porque se están reprimiendo. Entonces es como contarlo. Sé que también hay ayuda psicológica que puede también ayudar este tipo de casos. Así sería. Amén. Sí, fíjate que lo que tú estás diciendo es algo bien importante, porque muchas veces yo he sentido de esta manera, no sé qué piensas tú también, que nuestra alma, nuestro corazón, inclusive nuestra mente, va guardando. Y si nosotros permitimos que lo que entra a nosotros solo va a ser basura, porque eso es una basura, es algo que va a provocar en determinado momento, como decías tú, Nancy, de repente se manifiesta en las famosas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, la administración es algo precioso. Yo bendigo al Señor porque Él ha puesto dentro de su pueblo, dentro de las iglesias, personas que se ocupan de la administración del alma. Pero también el Señor ha preparado
gente de su mismo pueblo, gente cristiana. ¿Qué te digo yo? Aquí hemos tenido también hermanas que son psicólogas, ¿verdad? Y también cuando se les trata el área espiritual, ¿verdad? Por medio de las hermanas que el Señor las usa con su palabra para dar palabras de aliento, ¿verdad? Para que sepan que no están solas, que sepan que no son las únicas que están enfrentando este tipo de problemas. Eso es necesario, porque a veces dicen, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí no? Eso se ha vuelto un poquito más general por el tipo de maldad que está ahorita operando a nivel mundial, ¿verdad? Donde todo lo sexual está siendo como exaltado, ¿verdad? Como algo muy bueno, que es algo bueno y sabemos que no, porque va en contra de la integridad de la persona, ¿verdad? Debemos, hablábamos anteriormente en otras tardes preciosas, que realmente otra de las cosas importantes es soltar eso que sucedió. Cuando lo contamos, hay liberación. Hay liberación. Entonces debemos de aprender a soltar, a perdonar. Pero hablábamos la semana pasada, cabal, que el perdonar no implica, bueno, te perdono y aquí estoy de nuevo. Para que seguir haciéndome daño, ¿no? Ajá, no. Soltar, perdonar, y dice la palabra, que el avisado ve venir el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, hay personas que muchas veces después de ser las víctimas todavía ellas se sienten culpables, sí, ¿verdad? Porque a veces el tipo de manipulación es tan fino, podríamos decir, es tan sutil, esa es la palabra, que ni siquiera nos damos cuenta en qué momento no solo fuimos agredidas, sino todavía es que tú tuviste la culpa. Sí, responsabilizando. Bueno, entonces aquí voy a dejar a la licenciada. No te voy a ir muy formal. Voy a dejar que Silvia nos ayude. Ahora, yo quisiera que desde el punto de vista legal tú nos dieras una breve explicación o qué se tipifica como agresión sexual según la ley. Sí, pastora. Déjeme indicarle que pues, la Constitución Política de la República de Guatemala, como la ley fundamental donde derivan todas las demás normativas legales, pues establece ese resguardo de la persona a la libertad y a la indemnidad sexual. Y cuando decimos libertad, es aquel derecho que tenemos de escoger, como estamos hablando de lo sexual, Amén, de escoger una pareja. Amén. Es la libertad que tenemos. Y cuando decimos que el Estado protege la indemnidad sexual, estamos hablando de que nadie puede tocar nuestro cuerpo. Si no es con consentimiento o viene en contra de nuestra voluntad. Cuando se da esto en contra de nuestra voluntad, es donde la ley pues ya lo regula en el título 3, nuestro código penal, que es donde está la normativa específica, en donde ya están las sanciones. Con el decreto 9-2009 del Congreso de la República se derogaron algunos artículos, porque, por ejemplo, antes, bueno, déjeme indicarle que aquí tenemos la violación, que la violación es esa penetración de cualquier objeto, en cualquier parte de la persona, ya sea hombre o mujer. Amén. Y la agresión sexual, pues solo son tocamientos. Manoseo, como le llaman vulgarmente. Exacto, vulgarmente, manoseo, que van en la calle y tocan los senos de las señoritas. Eso es una agresión sexual. Yo recuerdo que en un Transmetro, en una oportunidad, pues detuvieron justo a una persona, a un varón, ¿verdad? Que él era su modo de vida, ¿verdad? Él tocando a las jovencitas, lo controlaron y los de Metra lo detuvieron y lo presentaron a las autoridades, ¿verdad? Entonces, esto ha venido cambiando justamente, la ley se ha venido reformando y mejoras, porque antes la agresión sexual no estaba penada,
¿verdad? No, que lo tocaran, no, eso no era delito. Que exhibieran sus genitales tampoco era delito. Ahora la norma pues ya tiene la agresión sexual, como les digo, en el artículo 173 bis, que es una, dice que quien con violencia física o psicológica, lo que usted decía sutilmente. Sí, es ¿verdad? que manejan. Ajá. Ahí tiene que ver mucho la manipulación. Así Y son expertos en manipulación. Sí, y a veces, regularmente, se da dentro del entorno familiar. Ahí más que todo, porque es lo que tienen más cerca, ¿verdad? Los familiares, los tíos, los abuelitos, son las personas adultas atacando niños en contra de ellos o de los más vulnerables. También tenemos en este como delito nuevo el exhibicionismo sexual, ¿verdad? Que es lo que le indicaba, que es esa exhibición. Yo creo, Nancy, que el exhibicionismo que tú nos estás hablando, Silvia, ahorita está muy dado en lo que son las redes. Porque ahorita yo miro... Hay otro delito en las redes, la violación a la intimidad sexual. Ok. Acá, la violación a la intimidad sexual. Los Snapchats que regularmente mandan y que después los exhiben y les dice, bueno, las coaccionan. Si no haces esto, voy a publicarlo en las redes sociales, que tú me mandaste estas fotos. Y empiezan con, mándame un pack. Dicen, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí van como intensidad. Sí, pidiendo más y más hasta que se exhibe todo el cuerpo y el rostro de la persona. Y es donde ya está regulado penalmente, ¿verdad? Ya llegó, ya la sociedad ha sido una descomposición tal que lo elevaron ya a ser penalizado, ya esta normativa legal de que esto no puede suceder. No, ya no es un simple regaño, sino que ya viene una sanción con privación o prisión de libertad, ¿verdad? También antes quería platicarle, pastora, que antes existía delitos como podría decirse la violación, que vino la violación y absorbió este delito, los abusos deshonestos, que era cuando hombre con hombre tenían relaciones sexogenitales. Ahora ese delito pues quedó absorbido únicamente por la violación. Así también estaba el rapto, ¿verdad? El rapto, y que cuando... Perdóname, ¿el rapto viene siendo como secuestro? Se llevaban a las patojas y se iban a vivir con él. Cuando les gustaban a menores de edad, entiendo, Se la ¿verdad? robaban. Se la robaban, ¿verdad? Exactamente. Pero allí había un consentimiento en esos casos. Pero estaba sancionado. Era sancionado. ¿Y cómo se desvirtuaba también? A través del matrimonio. Entonces se casaban y se solventaba la situación para no jurídica de la deshonrar persona. a la familia. Exactamente, para no deshonrarla. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no se va a deshonrar a la familia? O sea, porque por eso hay edades ahora. Menores de 13 años, sí o sí, aunque sea con consentimiento, es violación. Sí, porque no tienen la capacidad mental, emocional, podríamos decir, para que ellas puedan consentir algo. Tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces todavía no tienen el discernimiento y la ley ya lo elevó a esa categoría. Y si te damos cuenta, antes en el rapto, a los 13 años, 14 Lo interesante de eso que nos estás hablando ahorita es que nosotros pues tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Para los que nos están oyendo y que tenemos que enseñarle. ¿Qué te digo a nuestros jóvenes adultos, podríamos decir, de que eso no está permitido? Ya no. ¿Verdad? Que eso, al uno hacerlo, pues está cayendo en un delito. Y que todos los delitos, pues tienen como consecuencia que tener que enfrentar la ley. Y por consecuencia, también traen castigo. Entonces, es muy interesante tocar estos temas precisamente por eso. Porque muchas veces... La ignorancia. La ignorancia. Ay, es que yo no sabía que era malo. Como a mí me contaron que fulano lo hizo, como yo me di cuenta que sultano también lo hizo, entonces yo no sabía que era malo. Entonces por eso es importante
el que nosotros adquiramos el conocimiento. Yo siempre he dicho, el principal conocimiento que tenemos que adquirir es el de la palabra. El de la palabra, sí. Pero eso no nos quita que vengamos y adquiramos el conocimiento de nuestras propias leyes civiles. Es una obligación que como habitantes de la República de Guatemala también tenemos, porque así lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica Judicial en cuanto a la primacía de la ley. Entonces, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Entonces, pero es que yo ignoraba. La ley dice que no puede ignorar. Tenemos la obligación de saber y de informarnos. Es que eso es, ¿verdad? Porque realmente voy a contar yo una anécdota que me sucedió a mí. En una ocasión yo estaba viendo el código de tránsito. Ah, sí, la ley de tránsito. ¿Verdad? Y de casualidad. Y leí ahí, no respecto a lo de los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad. Y decía ahí que la persona que me midiera menos de 1.50 no era obligatorio usar el cinturón de seguridad. Ay, y como yo no llegaba a a la estatura. Esto me interesa a mí. No, y que por el hecho de que soy pequeña y soy un poquito gordita, pues el cinturón siempre se me ha hecho como que me aprieta. Entonces dije, charro, esto está bueno para mí. Está interesante. Está interesante. Y nunca se me olvidó. Ahí, entonces, en una ocasión me paró un policía de tránsito, ¿verdad? Y se me queda viendo, el cinturón, Le voy a poner en multa, me dijo. Ahí yo me la creía. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, porque no llevas el cinturón de seguridad. Entonces me di el paquete todavía de decirle, ¿usted no sabe el código de tránsito? Léalo. Yo no mido más de 1.50, le dije, así que yo no tengo la obligación de ponérmelo. Pero les cuento esto porque nosotros caemos en muchas equivocaciones y también podemos caer en delitos por falta de conocimiento. Como lo dice Oseas, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento en todos los aspectos. Entonces, el estar tocando estos temas nos van a dar el conocimiento que realmente hay cosas que tenemos que pensarlas. Así es. Y que tenemos que hablárselas a nuestros jóvenes. Así es. ¿Verdad? A nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque tú hablabas algo que el no conocer la ley no nos quita responsabilidad, la responsabilidad. Te dejo nuevamente. Sí, no, pastora, justamente cuando usted indicaba este tema de que no podemos ignorar la ley, sí, en algunas oportunidades pues se han detenido personas y se les ha dicho, ¿verdad? Mire, y usted, no, yo no sabía que cortar árboles estaba penado por la ley, ¿verdad? Y entonces está la ley forestal. Y ahí, y entonces, y en este caso justamente, concretándonos a lo que es la agresión sexual, pues para todo, no sé si nos están escuchando adolescentes, me imagino que de todo público, pero por eso el estupro era también el que contraía relaciones sexuales con una menor de edad. Estupro, eso era antes. Vaya, pero ahora, si es menor de 13 años, es delito y es violación. Y la violación tiene castigo más fuerte, ¿no? Sí, este tiene de 8 a 12 años de prisión. Pero depende en qué contexto. Hay así, la ley se agrava la pena
cuando la conducta sea cometida por 2 o más personas. Y ahí empieza a decir 7 agravantes aún mayores, ¿verdad? Sí, porque, ajá. Entonces, vamos a que también, como antes era costumbre, lo que usted decía, ¿verdad? Llevarse a las adolescentes y formar una familia de temprana edad, hoy no. Hoy es sancionado y también, ¿verdad? Los adolescentes antes podían contraer matrimonio en la adolescencia. Las mujeres a los 14 y los varones a los 16. Siempre esa desigualdad entre las mujeres, ¿verdad? De las mujeres más pequeñas, pero porque desarrollamos más rápido, ¿verdad? Entonces teníamos esa facultad de fecundación y de procreación. Entonces, pero ahora no pueden contraer matrimonio los menores de edad, e inclusive si ellos, si los padres no dan consentimiento, podían acudir al juez de familia y él dar una despensa, una autorización para poder contraer. Ahora no, la ley sustantiva civil ha sido reformada a que solo hasta la mayoría de edad pueden contraer matrimonio, por la madurez, ¿verdad? Sí, por la madurez, que se sí. necesita para hacer, llevar ese, porque es que ser padres no, es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Y lo interesante aquí es que, fíjate que, por ejemplo, si nos están oyendo madres y padres Sí. en este momento, pues definitivamente, posiblemente los padres tampoco sabían. Sí, ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Entonces, como que esto nos está dando a nosotros conocimiento para trasladar y evitarle a nuestros hijos el caer en un delito, ¿verdad? Así es como... ¿Tienes alguna pregunta tú para ella? No, hasta aquí. ¿Y quiénes son considerados, según la ley, víctimas? Así, las víctimas, bueno, tenemos, todos podemos ser víctimas. Los más vulnerables, los niños, las niñas, los adolescentes. Tenemos también ahí el adulto mayor, ¿verdad? Eso quería tocar yo. Yo nunca creí que el adulto mayor fuera tan violentado sexualmente como lo es. Oh. Yo nunca hubiera pasado por mi cabeza. Sin embargo, cuando tratando este tema, me doy cuenta que son bien vulnerables, igual que los niños, ¿verdad? Como que buscan en la víctima que sean personas que no tienen quien las defienda. Que pueden dominarlos. La Que pueden, vulnerabilidad. sí, Ajá. Que pueden Exactamente. que no dominar puede- fácilmente. Así es. Y los discapacitados, ¿dónde los dejamos? Síndromes de Down, ¿verdad? Y que le indicaba yo a hermana Nancy que ellos, el agresor, se aprovecha de esa condición para hacer creer que es algo natural y normal. Y ellos acceder y no decir nada. Y callar, porque para ellos es lo normal. Lo normalizan. Ajá. Es que según la ese es el víctima. problema, que yo siento que actualmente se está normalizando todo. Ajá. La violencia se está normalizando Sí. de tal manera de que uno dice que ya no hay sentimientos. ¿Será que ya no siente la gente lo que está haciendo? Porque todo es normal. Yo no sé si es como un mecanismo de defensa como para no sentir, ¿verdad? Pueda ser, ¿verdad? Por el nivel de maldad que la misma palabra de Dios nos dice que iba a estar ocurriendo en los últimos tiempos. Por eso es que yo digo, el Señor pronto viene. Sí. Porque el nivel de maldad está tan... Es que a dimensiones que no nos imaginábamos que iban a suscitarse y que ya la ley ya no nos puede ni regular. Por ejemplo, el Ministerio Público hace mucha... bueno, y los juzgados, les comento, ¿no? Que están... Ya hay mucho, está saturado. Estas denuncias son del día a día, del día a día en cantidad. ¿Y como cuántas denuncias serían al día? Ay. Bueno, no les sabría decir, hermana Nancy, pero es un rango bastante alto. Muy alto. Porque como las denuncias de dónde vienen, de los hospitales también, ¿verdad? Hospitales, escuelas. Porque, Porque, por ahí va yo. Ajá. ¿Sí? ¿Quiénes tienen la obligación de denunciar? Y es donde... Iglesias también. Sí. Porque muchas veces vienen casos de eso y la madre no quiere denunciar. No quiere denunciar. O no les cree, ¿verdad? Dice, no. No, pero aún sabiendo que es cierto. Ajá. Es increíble, pero muchas veces por asuntos que económicos puede ser,
por asuntos de miedo, de temor, de Ajá. pánico que le tengan Que al están- agresor, están siendo y se quedan coaccionados. calladitos. Sí. Entonces, pero uno no puede quedarse callado. No, pues. Si alguien viene y expone un caso de estos, de violencia extrema, de violación, de tocamientos, inclusive puede ser de un abuso psicológico, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, si uno se queda callado, uno está consintiendo, ¿verdad? Sí, y hay, bueno, el artículo 298 del Código Procesal Penal especifica quiénes estamos obligados, y estamos, le digo, porque somos funcionarios y empleados públicos. Nosotros, si vemos que dentro del proceso se deriva un delito, nuestra obligación es denunciar al Ministerio Público, hacerlo de conocimiento al Ministerio. Ahora, si yo me entero de una situación así y me quedo callada, ¿incurro en algún No. delito? No, porque usted no tiene la obligación legal de denunciar. Por eso el 298, como le explico, es el que nos dice quiénes, los maestros, los médicos, ellos, como le digo, los funcionarios o empleados públicos, sí tenemos la denuncia. Pero usted no, porque no entra en esos rubros, ¿verdad? No tiene la obligación, porque si omite denunciar, también hay responsabilidad, ¿verdad? Y Es también como que está siendo partícipe del abusador, ¿verdad? no podemos, hay un delito específico exactamente para quien se queda callado y tiene la obligación de decirlo. Ajá. Pues eso O es- sea que se determinan quiénes pueden Sí, hacerlo. exacto. Por ejemplo, un vecino, No, él no tiene la obligación. no la obligación, Ah, pero puede hacerlo puede hacerlo, claro que sí. para que, Cualquier por persona ejemplo, puede hacerlo. para que entre tal vez Claro. en alguna investigación. Sí, ¿Verdad? exactamente. Mire, yo Empieza. creo que está sucediendo esto y esto Ajá. con mi vecino de enfrente, con el de atrás. Yo creo que hay Incluso niños que están anónimos. siendo... Ajá. Ajá, incluso denuncias anónimas, y entonces ahí, más si es un niño, una niña o un adolescente, ya inicia la investigación con la Procuraduría General de la Nación. Es como una alerta que empieza, Ajá, ¿verdad? A sí. activarlos Y para que empie- empiece las Exacto, ya investigaciones. si es realmente delito, entonces ya se va al Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal. Ahora, cuando se trata de un acoso sexual hacia un adulto, hacia una, ¿qué te digo yo? Una trabajadora Ujú. soltera, pero ya adulta. Ah, sí. ¿Cuál es caen en el mismo tipo de delito? ¿Se les aplica las mismas sanciones por abuso sexual? ¿O estos No. artículos que me estás tocando No. se trata nada más de las personas más vulnerables? No, esa aplica para todas las personas, pero cuando la están acosando, aún no se dan los presupuestos para una agresión sexual. Pero sí, una mujer o un hombre no puede estar siendo acosado si no quiere. Por eso es la libertad que les indicaba. Cada quien tenemos la libertad. Esa es la Por ejemplo, Constitución, que yo sea, que esté sea yo la insistente. víctima, ¿puedo ir a hacer mi denuncia al Ministerio Público o a un juzgado y me pueden hacer justicia? Claro, entonces ahí se le dicta, según, como usted es mujer, entonces ya, según la ley contra de violencia, la ley contra la violencia sexual, tiene medidas específicas justamente para evitar alejarlo a la persona, ver lo que se oye. Ajá. No que a 70 metros o a 20 metros no se puede acercar, no, Sí. pero si se le ordena Es la medida que no de tenga- alejamiento que le dicen. Exactamente. Una restricción. Ajá. Son medidas preventivas antes de llegar a un delito. No está sancionado todavía ese acoso, no está sancionado porque no ha pasado a ese grado de tocamiento como lo es una agresión sexual, pero sí es un hostigamiento. Y en el caso del trabajo, Ajá. Es ¿cómo que lo manejan? es Porque verdad que a veces hay como jefes, ¿verdad? Ajá. O mismos compañeros que quieren que uno ceda y empieza como la presión. Ajá, pero se le va a advertir.
esta persona tiene estas medidas de seguridad. Si usted desobedece, tiene una sanción, una multa de 5,000 hasta 50,000 quetzales. Entonces, tiene que abstenerse, aún estemos aquí. O sea que puede ser condenado con una restricción económica. Así es, así es. Incurre en delito por desobedecer al juez. El juez dice, bueno, no se acerque, no le hable, no por cualquier medio de comunicación, no le mande mensajes, no se comunique, no envíe a otras personas contenido sexual, lo que se adapte al caso, puede dictar el juez esas medidas y se le dice a la persona, al agresor. Y si no obedece, se le advierte, que se le apercibe, nosotros, que puede incurrir en el delito de desobediencia, el cual tiene una sanción de 5,000 a 50,000 quetzales. O sea, la sanción por desobedecer al juez es alta. Otra pregunta que me parece interesante. Estos casos se pueden dar en que los agresores sean parte de las mismas personas que supuestamente están guardando la ley. Por ejemplo, ¿sí? Sí. Personas que están puestos en lugares donde ellos, su trabajo es defender lo que es la ley. Y su trabajo es hacerse que la ley se haga. Se cumpla. Pero sin embargo, ahí se da el mismo acoso. Eso trae como que una pena mayor. No, porque no está dentro de las agravantes. Como les decía, son 7 aspectos. Sin embargo, la sanción pues es la misma, ¿verdad? No hay esa diferenciación entre una persona que administra justicia y un ciudadano. Una persona individual común, digamos decirlo, nada más. Pero sí se da y también se puede denunciar. Incluso nosotros tenemos un órgano específico en donde se puede denunciar. Tanto el ministerio, todas las entidades. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene un órgano específico para ir a hacer denuncias de su mismo personal. Del mismo personal, por un maltrato. También el organismo judicial. Sí, o sea, incluso ha sido el acceso la más policía fácil. también tiene un departamento donde uno va y denuncia si algún policía está en alguna falta o le está creando problemas a alguien. Entonces, ya cuando ellos analizan esa denuncia, bueno, esto no es una falta administrativa, en donde se puede sancionar con 1 o 2 días de no pagarle su salario, digamos. Depende cómo estén reguladas las sanciones. Esto ya es delito, entonces lo hacen de conocimiento a la autoridad. Ya conocen otras personas. Eso ya lo conoce el juzgado. Otras personas, sí, siempre el Ministerio Público, pero ya otra fiscalía. Sí, ya pues no sí. van a hacer lo mismo, solo quería regresar a indicarles un plus muy importante cuando decimos víctimas en los matrimonios. En el matrimonio, tal vez la mujer, y eso se llega mucho a los juzgados. Es más común, ¿verdad? Que el esposo esté tratando de tener esas relaciones sexuales. Y también, si bien, ¿verdad? La palabra dice que ya ellos tienen el derecho de tener relaciones sexuales, pero también, ¿verdad? Hay una normativa legal, Sí, porque tiene que ser algo como un acuerdo correcto y algo que no implique violencia y que no esté como que agrediendo a la persona que tal vez por X o Y razón no se encuentre en condiciones, ¿verdad? Dice, no, ahorita no deseo. Sin embargo, sí se han dado casos en que yo me he dado cuenta de que como que a veces dice uno, ¿cómo va a ser eso? Que dentro del mismo matrimonio puede haber violación. Sí, violación. De acuerdo a la forma en que se dé, ¿verdad? Entonces eso está penado también. Eso está sancionado también. También son víctimas, ¿verdad? Ahora vamos a tocar un punto bastante fuerte. A raíz de que se promovió todo lo que era el feminismo, que las mujeres tenemos muchos derechos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es increíble, pero es un número bastante mayor el que
también los hombres son abusados Sí, por las esposas, Sí. sí, también. ¿verdad? Está regulado eso también dentro de lo que es el abuso dentro de nuestra legislación. Sí. También, ¿verdad? Que hay hombres que, o sea, que las mujeres les pegan o los tratan mal. Entonces ellos también pueden acudir con la ley de violencia intrafamiliar a dictar medidas, a que se les dicten medidas, ¿verdad? Las sanciones, pues, si le agredió y le lastimó, le ocasionó una sanción de 2 o 3 días, infringió, entonces un ya daño son, físico. sí, un daño físico, entonces ahí ya son lesiones, depende, ¿verdad? Del tiempo de curación, lesiones leves, entonces va a ser sancionada por eso. También. Sí, porque fíjate que yo me he dado cuenta que aquí es un Exacto. poquito más difícil la denuncia. Pero Porque sí se puede. Sí, se puede, pero es bueno que lo sepan. Sí, Porque también. muchas veces, como venimos de una cultura que fue machista, Sí. muchas veces es muy difícil el decir, Mi mi mujer, mujer me me pega, pega, me gobierna. mi mujer me quita el dinero, Sí. Ajá. mi mujer me viola, Sí. ¿entendés? Sí. Es difícil, entonces al hombre creo que sí, para él es una cosa muy, muy seria. Muy Sí. complicado. Aparte de eso, que por ser de la cultura donde nosotros venimos, aunque no tenemos que recordarnos que nosotros somos un pueblo de Dios, ¿verdad? Pero como pueblo de Dios también tenemos que saber que hay leyes a las cuales tenemos que estar sujetos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay autoridad, fue el primer versículo creo que yo leí, Sí. no hay autoridad que no haya sido puesta de parte de Dios. Entonces, muchas veces también, por ser hombres, no les ponen la atención Sí. debida en estos lugares donde supuestamente O tienen- incluso se llegan a burlar, ¿verdad? Ay, vos tan aguado, dicen, ¿va? ¿Por qué te dejas que una mujer te mande, verdad? Pero nosotros como organismo judicial y como le indicaba, sí tenemos la obligación de dar esa respuesta a las víctimas, ¿verdad? A las personas, de escucharles, de redactar ahí una denuncia verbal. Bueno, venga, si es de redactarla, más en estos casos de violencia intrafamiliar, de tomar su denuncia, y si no lo hacemos, incurrimos en responsabilidad. Y ahí está nuestra sanción, ¿verdad? Catálogo de sanciones leves, graves, gravísimas, hasta la destitución, ¿verdad? Ajá, entonces también tal vez hay una burla, no sé yo qué, pero también la víctima tiene como protegerse, ¿verdad? a eso. Yendo a denunciar. Ajá. Entonces tenemos la obligación, con todo respeto, porque yo les digo a mis compañeros de trabajo, ¿verdad?, que nos debemos al pueblo de Guatemala. Y Sí, con porque el es más- respeto debido debemos de atender a la gente. Sí, porque es más, de alguna manera, yo creo que todos los servidores públicos, empezando por el de arriba, el presidente y todos los diputados y todos los demás, todos los que trabajan, se deben al pueblo. Claro. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que paga. Los impuestos. Él los escoge, él con sus impuestos paga sus salarios. Entonces, yo creo que lo menos que podemos esperar es que se nos dé un buen servicio. Que nos Un protejan, ¿verdad? Un servicio, sí, un servicio justo, Sí, que nos protejan, que cumplan sí. realmente con las atribuciones que Exacto. corresponde a cada uno, ¿verdad? Así Ahora, es. ¿dónde se puede acudir a hacer las denuncias? Definitivamente yo creo que cuando se trata de un acoso sexual laboral, porque ese es donde es mucho más corriente, más normal. Porque la mujer tiene temor. Si no le hace caso al jefe, Sí. ¿verdad?, en sus demandas sexuales, me va a despedir. Sí, Y estamos en una situación donde acá en nuestro país pues el índice de desempleo es tremendo, ¿verdad? Entonces alguien que tenga una familia que mantener y esté enfrentando este tipo de problemas, está con la cosa, si lo denuncio me van a despedir. ¿Y qué hago? Dice. ¿Y a dónde acudir? ¿Verdad? Yo no sé si aquí se acudiría al Ministerio de Trabajo o directamente a un juzgado. no, porque como estas acciones ya no son administrativas, sino ya de índole penal. Ese acoso, aunque como es acoso, bueno, podría ser una coacción,
que si no ¿Cuál es la accede- diferencia? Ajá, porque el acoso pues, no es agresión sexual, porque la agresión No sexual ha habido es todavía. tocamientos. Ajá, No ha ido más allá. No ha ¿verdad? ido más. De una que solo es insinuación, unas verbal. ¿Y un palabras. toqueteo? ¿Un manoseo? Ah, sí, eso sí Eso está, ya eso sí entra. es delito. Eso ya es Eso delito. ya es delito. Pero el estarle molestando y diciendo, "Ah, pues venga, y ella no quiere nada, pero si el señor es casado y ¿verdad? ¿Cómo va a estar ella en esto, verdad? O fea, ¿va? Porque a veces hay jefas que quieren Sí, seducir también. Sí. a los jovencitos. Sí, Hay de todo. sí, hay de todo. Entonces, son las medidas de seguridad. Era lo que yo le decía, ¿verdad? Que se le ordena, el juez ordena, que no la esté ejerciendo esta clase de violencia psicológica. O sea que eso va directamente ya a un juzgado. Ujú. No pasa por el Ministerio Público. Muchas veces, porque lo que decía usted, ¿a qué autoridades podemos acudir? Principalmente la Policía Nacional Civil, que es lo que tenemos más a la mano. Lo más accesible, ¿verdad? Exacto, es lo El primario. problema muchas veces, porque bueno, yo ministro muchas mujeres, ¿verdad? Entonces el problema es que muchas veces se va la policía y lo que preguntan primero, que ¿y es el que es suyo? Ujú. Ah, es que es mi pareja, dicen, ¿verdad? Si no están casados, ¿va? Ujú. Ah, entonces ahí no podemos hacer nada. ¿Me entienden? Sí, es Ahora, complicado. aquí sería también necesario que no solamente nosotros como pueblo sepamos las leyes, sino aquí creo que yo, como le dije yo al del Ay, de cinturón, ¿va? Usted no ha leído el código. ¿Por qué? Porque muchas veces es algo que ellos piensan que así es y le dicen así a la persona. Ah, sí. No solo la persona tal vez le ha costado Ay, sí, decidirse. la víctima. Bueno, pero hoy sí me voy a quejar, hoy sí voy a buscar ayuda para que lo baten ahí. Pero ahí Queda más está, frustrada y más adolorida. ahí es donde yo le digo que también pues pueden denunciar a la UAP, Ajá. que verdad. A la policía que no le hizo Ajá, caso, ¿verdad? Con sí, el nombre. Sí, Ajá. sí, a la policía, que es la unidad específica de ellos, de todas las denuncias de los agentes de policía. Un maltrato, una condición que no fue adecuada, el servicio que se le brindó a la persona. Entonces ya ellos analizan si realmente esto es administrativo o, como le digo, de índole penal, ¿verdad? Inclusive. Ok. Entonces ahí sería un mecanismo, ¿verdad? Está interesante, ¿verdad? Porque uno Sí, ignora porque uno muchas dice, cosas que sí, puede te ir a va ponerla la de... Y lo peor es que uno, Ajá. como no tiene ese conocimiento, no tiene, ahí sí que no sabe de esas leyes. Exactamente. Entonces muchas veces, ¿cuánta gente no se queda callada? Ujú. ¿Y cuánto abusador no continúa abusando? Sí. Porque así es, así dice, el abusador existe mientras el abusado se deja. Se deja. Sí, sí, sí. Entonces, esto se está hablando porque son situaciones que se están dando en medio de nosotros, en medio de nuestra sociedad y también en medio de nuestras iglesias, ¿verdad? Hermanitos que tienen ese tipo de problemas, tal vez no dentro de la misma iglesia, sino en sus trabajos, con sus vecinos. Con los vecinos es otro problema. Con los vecinos es ¿verdad? otro problema. Igual las medidas de seguridad, ¿verdad? Amén. Para que, pero entonces ya el juez, como le indico, no es, hasta ahí no es delito, pero ya el juez dicta las restricciones necesarias para proteger, para resguardar, para prevenir, ¿verdad? O algún delito. Y desobedece al juez, entonces la sanción es de 5,000 hasta 50,000 quetzales. Es alta, ¿verdad? Ya no puede, ya el juez ya ve, dependiendo de las circunstancias, ya no va a poner 5,000, tal vez 10,000. Y Dentro, si no, esto se convierte en prisión. sí. Ahora, dentro de todo lo que estamos hablando nosotros, definitivamente, ¿cómo tener uno o cómo clasificar uno cuando se trata ya de un delito y cuando está nada más como que en una cosa? Ya. No, como al denunciarlo, entonces el juez o el Ministerio Público. El que evalúa Analiza. qué El que evalúa. gravedad. Es como cuando uno va al hospital, ¿va? Te mira un internista Sí. y él te dice qué especialidad tenés que Así ir. es. Entonces, en este caso,
se va al Ministerio Público y ellos determinan si eso ya es un caso que va para un juzgado, Sí. o si es un caso Así que es. nada más tal vez haya una Advertencia, cita, lo que una decía. advertencia, una cita de conciliación para ver qué es lo que está sucediendo. Así es también. Ajá. Ellos tienen esa facultad de conciliar y de llamar y de advenir a los sujetos procesales antes de llevarlo al juzgado. Y de hecho, algunas agresiones sexuales en lo que es la materia de conflicto con la ley penal en cuanto a los adolescentes, pues es que los adolescentes, bueno, cuando transgreden la ley penal, no es el tema, pero muchas veces ha sido por esta falta de atención de los padres, los dejan solos. La música, ¿verdad? Está pervirtiendo mucho a los adolescentes con esto de la sexualidad. Con la sexualidad, sí, porque yo no sé, yo recuerdo que cuando yo era joven, ay, cuando era joven, sí, yo recuerdo que cuando pues yo estaba en mi preadolescencia, adolescencia, había, aquí en el caso de las películas, había una institución que se dedicaba a clasificar las que eran permitidas y las que no eran permitidas. Yo creo que había clase 1, 2 y 3, algo así, ¿verdad? Decía una X, doble X, algo así, ¿verdad? Pero eso se fue. Sí. Ahora entonces está eso tan al alcance de cualquiera, ¿verdad? Los teléfonos, en las redes sociales, todo es sexual. Entonces los adolescentes están con ese las ambiente, hormonas, ¿verdad? Con todo. sí, están en ese desarrollo, ¿verdad? Hormonal, y que es esa curiosidad. Y cuando no tienen esa orientación, tanto espiritual de los padres, ¿verdad? Y el amor y el padre poder explicar a sus hijos qué es esto y en qué momento debe esto suscitarse. Entonces es donde transgreden la ley penal, donde ellos pues tienen relaciones sexuales con su novia y quedan embarazos y empieza, pues no vemos con esta población que sea de peligrosidad, de un querer, pero si no se les detiene, entonces esto va aumentando y le digo yo, bueno, hoy tiene 17 años, ahorita en julio cumple 18, pero ya no lo voy a juzgar el juez con estas contemplaciones de conflicto con la ley penal, lo va a juzgar el juez penal, el juez de mayores. De mayores, sí. Y ahí la sanción, y se las leo, ¿verdad? Ya es de tanto a tanto. Entonces, si usted comprendió en su terapia psicológica, porque ahí hacen conciencia, una terapia psicosexual, para hacerle conciencia que esto de la sexualidad llega en un momento, y a la mujer se le debe de respetar, o al hombre, porque a veces También. es hombre con hombre, ¿verdad? Pero debe de haber un momento. No debe de seguirse haciendo, porque si no ellos también creen que esto es normal y cuando y así siguen su vida abusando y abusando de las demás personas, y esto ya pues ya tiene sanción de prisión. Amén. Fíjate que es bastante precioso esto, porque realmente cuando nosotros regresamos a la historia del hombre, pues nos damos cuenta pues que siempre ha existido. Siempre ha existido. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad? Que eso de las violaciones existe desde el Antiguo Testamento, eso del irrespeto hacia la mujer también. A los padres como Noé, ¿verdad? Ajá, también. Entonces nos damos cuenta que realmente es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre que tiene este tipo de conductas. Estamos hablando de estos temas porque nosotros, como dice la Biblia, estamos en este mundo aunque no somos de este mundo, pero mientras estemos en este mundo vamos a enfrentarnos con este tipo de situaciones, ¿verdad? Primeramente Dios no sea así, pero vamos a conocer personas. Jeremías, en el versículo Jeremías 22, dice, así dice el Señor, qué precioso, practicar el derecho y la justicia y librar al despojado de manos de su opresor. Viene el acoso laboral. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero.
Qué lindo. Sí. Al huérfano o a la viuda. Ni derraméis sangre inocente en este lugar. Cuando habla de sangre inocente, muchas veces decimos, ¿cuál es derramar sangre inocente? Un aborto. Sí. Un aborto es derramar sangre inocente. El problema que se tiene es que la Biblia dice que la sangre inocente clama Por justicia. por justicia desde la tierra. Entonces, meterse a este tipo de cosas no es, bueno, voy a enfrentar la ley del hombre aquí. Hay una ley De parte de Dios. de parte de Dios, una ley eterna, que ese es el cumplimiento, ¿verdad? Y aquí dice, y nos dice, tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, ¿verdad? Al huérfano o a la viuda. ¿Cuántas veces nosotros miramos gente necesitada, viudas, ¿verdad? Niños que necesitan porque no tienen un padre, y nos hacemos De la vista gorda. de la vista gorda, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos da las directrices a seguir en diferentes problemas y cosas que enfrentamos en este mundo, pero también nos enseña que el Señor nos dice, obediencia quiero. ¿Obediencia a qué? A su palabra, porque cuando nosotros vamos a ver la palabra del Señor, Él nos habla claramente cómo tiene que ser nuestro comportamiento como hijos de Él. Él dice, nos dice la palabra del Señor, que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Él nos dice en su palabra, misericordia. Dice, ante todo juicio, dice, triunfa la misericordia. Entonces, el simple hecho de obedecer la palabra del Señor nos libraría al hombre de tantas equivocaciones. Y no solo la equivocación, el dolor que provoca la consecuencia de alguna equivocación que uno hace por falta de conocimiento. Eso lo dice Osea, ¿verdad? En Miqueas 6:8, y con esto cerramos, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, hasta acá, pues, quiero darte las gracias, hermana Silvia, por haber estado con nosotros y por haber aportado de tu conocimiento, ¿verdad? Falta mucho. Pastora, ¿podría darle solo un mensaje? Sí. Bien breve. Amén. Te hablo de la obediencia, tal vez para los adolescentes, porque como es mi tema. Amén. Yo les indico a los adolescentes que tienen todos los derechos, a los niños, niñas y adolescentes, tienen todos los derechos. Sus padres tienen la obligación de darles vivienda, de darles el alimento propiamente dicho, de la educación, de salud, de vestuario, ¿verdad? Calzado, todas las obligaciones. Pero ellos tienen dos hacia sus padres, la obediencia y permanencia con los mismos. Entonces yo justamente, ¿verdad? La palabra lo dice y por eso dije, no, hay que hablarles es que en la palabra está todo lo que está en el... Sí, aquí está. Y la ley quiere obediencia. Jóvenes, obediencia a sus padres. Es que eso... Solo eso. Yo siento Dos cosas. Que la obediencia es como que la protección que nos da Dios. Sí. ¿Verdad? La protección que nos da Dios para no cometer errores. Exacto, para no equivocarnos. Si tan solo oyéramos la voz del Señor Y la obedeciera. y la obedeciéramos, nos evitaríamos de mucho sufrimiento. Gracias. Entonces, con esto hemos concluido este tema tan precioso, ¿verdad? Y pues quiero invitarlos para el día domingo, acá Iglesia Fortaleza de Sion. Tenemos nuestra Santa Cena y es una fiesta para Jehová, ¿verdad? Y para nosotros pues es la oportunidad
de ir quitando esa genética, muchas veces que viene trastocada y mala, ¿verdad? Cambiarla por la genética de Cristo Jesús. Entonces vamos a despedirnos y quiero pedirte, Nancy, que por favor nos despidas en oración, Amén. ¿verdad? Y que selles esta palabra en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros oyentes. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos has enseñado, Señor, también sobre las leyes de nuestro país, Señor, y más que todo las leyes de tu palabra. Te pedimos que traigas un espíritu de nosotros de obediencia, de poder cumplir tu palabra, de tener amor al prójimo, Señor, y de ser esa voz por aquellos que no pueden hablar, Señor, que podamos nosotros levantarnos y proteger a los más indefensos. Te pido también que bendigas a cada una de las personas que está viendo este programa, Señor, que tú los guardes y que esta palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que ellos también puedan tener un rema y seguir aprendiendo cada día más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los esperamos nuevamente el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde. Y pues quiero nuevamente darle las gracias a Silvia y a Nancy por haber estado Muchas con gracias. nosotros. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.